Queridos hermanos, buenas noches. Estoy contenta de poder llegar a sus hogares para compartirles una reflexión de la palabra de Dios. Frente a la situación que estamos viviendo, es imposible que nos podamos reunir, ¿no? Nuestros servicios, nuestros cultos en la iglesia. Por ello que estamos haciéndoles llegar por este medio un mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, quiero compartirles acerca de un ejemplo grande que Jesús nos dejó poco antes de partir de este mundo. Y vamos a irnos al libro de Juan capítulo 13. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora para que partiera de este mundo hacia su Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el final. Dice la palabra de Dios que Jesús se encontraba junto a sus discípulos previo a la celebración de la Pascua. Aquí nos está dejando una aclaración cuando dice que se encontraba junto con todos sus discípulos. Ellos estaban ahí reunidos porque iban a celebrar una cena, ¿no? Una cena todos, una cena que se realizaba por celebración de la Pascua. Aquí Jesús deja un gran ejemplo en cuanto a lo que es el servicio a su prójimo. ¿Por qué les digo esto? Más adelante vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús deja un gran ejemplo de humildad. Todos sabemos que antiguamente los judíos andaban con sandalias, ¿verdad? Andaban con sandalias y por ello sus pies normalmente se encontraban bastante sucios de lo que caminaban durante el día. Entonces, la costumbre allá era que cuando llegaban un grupo de personas a una casa, el dueño de la casa colocaba una tinaja de agua para que las personas que ingresaran al hogar puedan lavarse los pies y de esa manera entrar con los pies limpios a la casa como visitas, ¿verdad? Entonces, cuando el dueño tenía sirvientes, normalmente los sirvientes hacían ese trabajo, el trabajo de lavarle los pies a los invitados. En este caso, no había dueño de casa. Se encontraban Jesús y sus 12 discípulos en un lugar que les habían prestado. Entonces, cuando Jesús ve a todos sus discípulos sentados, compartiendo, Jesús les da un gran ejemplo de lo que es el servicio, ¿no? Les da un gran ejemplo de lo que era realmente el servicio. Y lo vamos a leer más adelante. Ahí mismo en el capítulo 13 de San Juan. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 5. Desde el versículo 4 vamos a dar lectura. Se levantó de la cena y poniendo su manto a un lado, tomó una toalla y se la ciñó. Luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla con la cual se había ceñido. Pero cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú me lavas los pies a mí, mi Señor? Simón Pedro le dijo: Tú jamás me lavarás los pies, Jesús. Jesús le dijo: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Aquí, hermanos, estamos viendo qué es lo que normalmente los seres humanos hacemos. A veces, nosotros estamos formados con una idea de que el que más tiene, ¿no? El que es pudiente económicamente, no sirve normalmente a los demás, ¿no?
la sociedad hoy en día se ha acostumbrado que el que tiene dinero contrata a otras personas para hacerle sus trabajos, ¿no? Ya sea para lavar, para planchar, para limpiarles la casa, ¿no? Normalmente las personas que tienen dinero muy poco realizan esas labores. Antes había esas costumbres también, ¿no? Y podemos darnos cuenta que en los pensamientos de Pedro, él todavía tenía en su cabeza que Jesús, por ser Señor, Maestro, no podía hacer eso, no podía lavarle los pies a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que los discípulos, que el mismo Pedro había visto los milagros que Jesús había hecho, a pesar que Jesús les había demostrado muchas veces que él había venido a servir y no a ser servido, todavía quedaba ese concepto en la mentalidad de Pedro y sus discípulos. Jesús estaba preocupado en que ellos entiendan realmente lo que él quería dejar. Sabía que ya se iba, ¿no? Jesús sabía que ya iba a partir. Y lo que él quería es que ellos entiendan realmente el cambio de actitud que deberían tener frente a los demás. Aquí hay algo bien importante, hermanos. Si bien es cierto, nosotros podemos conocer mucho acerca del amor de Dios, podemos decir que tenemos fe, podemos decir que Jesucristo vive, podemos decir incluso muchas veces, no te alabo, Padre, pero hay algo, hermanos, que tenemos que reflexionar, y es la actitud que tenemos frente a los demás. ¿Cómo respondemos nosotros frente a una situación? ¿Con qué actitud hacemos las cosas? ¿Con qué actitud usted sirve a su prójimo? ¿Lo hace con alegría? ¿Lo hace con tristeza? ¿Lo hace por obligación? Eso es lo que en este día yo quiero transmitirles, que reflexionemos cuál es la actitud que tenemos frente a lo que Jesús nos ha mandado hacer. Jesús estuvo casi 3 años, dice aproximadamente 3 años, entre 3 años y medio, junto a sus discípulos. Él les había enseñado ya muchas cosas. Sus discípulos andaban en todo momento con él, habían visto sus milagros, habían visto tantas cosas. Sin embargo, podemos ver que poco antes, ¿no? Horas antes de que Jesús fuera entregado, Jesús hace este acto de humildad, de servicio, y Pedro, siendo uno de sus discípulos más cercanos, no entendía por qué Jesús lo estaba haciendo. Jesús les estaba demostrando que la humildad, la actitud que él tenía, era de servir, y que lo que Jesús más deseaba era que sus discípulos sean siervos de los demás. Entonces, dice el Señor que lavó los pies de sus discípulos, luego los secó. Más adelante podemos darnos cuenta también cómo el Señor nos dice, ¿no? Dice: después de que les hubo lavado los pies, poniendo su manto, se sentó a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro nuestro y Señor nuestro, y me dicen, bien, puesto que lo soy. Pues si yo, su Señor y su Maestro, les he lavado los pies, ¿cuánto más deben lavarse los pies unos a otros? Porque les he dado este ejemplo, para que conforme yo les he hecho, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, no hay siervo que sea mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si entienden estas cosas, serán dichosos si las ponen por obra. Con esto, hermanos, Jesús está reconociendo, ¿no?,
que si bien es cierto, le dice, no, a mí me llaman Señor, me llaman Maestro, eso no impide que yo pueda estar al servicio de ustedes, ¿no? Y sobre todo con este gran ejemplo, el lavamiento de pies. Como les decía inicialmente, ¿quiénes lavaban los pies? Los pies lavaban los empleados, dice, ¿no? Los sirvientes. Ellos eran las personas encargadas de lavar los pies a los visitantes, a los que llegaban a la casa, ¿no? Y sin embargo, Jesús cuando se sentó con sus discípulos, ninguno de ellos se levantó y realizó este acto. Por eso que Jesús se dio cuenta cuál era la actitud que ellos tenían. No estaban dispuestos a servirse el uno y el otro. Porque si vemos en el Evangelio de San Lucas, cuando habla acerca del lavamiento de los pies que Jesús hizo a sus discípulos, dice que se encontraban en un momento en el que ellos se preguntaban y le preguntaban a Jesús quién era el mayor de estos, quién era el mayor entre ellos. Entonces, Jesús, con este acto, les demostró que el mayor es aquel que sirve, el que está dispuesto a servir, pero con una actitud positiva, con una actitud de gozo, de alegría, no por obligación. Aquel que está dispuesto a servir por amor. Ese es el cristiano que Dios espera de nosotros, ¿no? Por eso es que Jesús se preocupó mucho en eso. Dice que Él nos amó hasta el último momento, hasta el último día, aún sabiendo de que ya partía, Él nos amó y se preocupó mucho en que aprendamos cada lección que Él quería que luego pongamos en práctica. En este caso, hermanos, yo te animo porque medites, analices con qué actitud usted está sirviendo a Dios en estos tiempos. Una actitud de alegría, de gozo, de paz, o quizás es por compromiso, o quizás es porque le gusta que la gente reconozca que usted es servicial. Recuerda bien que todo lo que uno hace en secreto, Dios lo recompensará en público. Que Dios les bendiga, hermanos. Eso es todo por hoy. Bendiciones. Cuídense mucho. Dios les bendiga.